Se ha generado un ruido, una discusión a propósito de la gira del Chile Day en Francia, en París, a propósito de cambios en contratos. Querían que pequeñas generadoras eléctricas tuvieran que hacerse cargo de financiar subsidios eléctricos que pretende entregar el Estado. ¿Qué pasa con eso? El ministro Marcel ha afirmado que van a buscar una forma de solucionarlo. Entre otras cosas, vamos a estar conversando junto a la diputada independiente Giovanna Ahumada. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, buenos días, Bárbara. Muy bien. Gracias por este espacio para poder conversar de algo tan importante para las familias hoy día, ¿no? Bueno, pero antes de eso, va unos pequeños paréntesis de contingencia, diputada. ¿Qué le parece? Tenemos un balance del 11 de septiembre, una noche con harta violencia, saqueo, robo, carabinero herido. Bueno, así es. Lamentablemente, una vez más, vemos cómo la delincuencia se aprovecha de ciertas situaciones. Sabemos que lamentablemente todos los 11 de septiembre ocurren este tipo de situaciones y yo lo enfoco más al aprovechamiento de la delincuencia, porque uno puede entender a las familias que hay momentos para poder, ¿cierto?, conmemorar eh, o recordar situaciones, en este caso en particular el 11 de septiembre, pero lamentablemente acá hay un abuso y un aprovechamiento delictual que termina con carabineros, con personas heridas. Yo creo que esto es nefasto, no nos hace bien y por supuesto habla de una falta de comprensión y empatía a las personas que realmente están afectadas por lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1970. Bueno, una noticia en desarrollo. De hecho, se generaban muchas críticas porque se habían suspendido clases en algunos colegios. Dicen, no somos capaces de contener esa violencia y siempre los niños son los que terminan pagando la cuenta. Bueno, es que eso es una realidad, hoy día no tenemos capacidad ni siquiera de poder enfrentar de buena manera ni la migración que terminó hoy día con las bandas de crimen organizado en nuestro país, y eso mantiene una crisis de seguridad. eh, y por otro lado, por ejemplo, también lo que ocurre con los narcofunerales. Entonces, al final, esto se suma, efectivamente, siempre son los niños, nuestros vecinos y vecinas quienes terminan haciéndose cargo de la mala, ¿cierto?, capacidad que tenemos nosotros de enfrentar este tipo de situaciones y eso habla de que no hemos sido capaces de encontrar la fórmula para poder enfrentar a los delincuentes en sí, digamos, porque si bien acá hay un tema en particular, lo que vivimos a diario con la delincuencia y las bandas de crimen organizado, demuestran que no hemos sido capaces de asumir esto como una crisis. Ahora, a propósito de eso, ya que nos cambiamos de tema, después volvemos a la contingencia. Migrantes que cometen delitos, nosotros en muchos casos, por no decir casi todos, no tenemos información previa, no sabemos si estamos tratando con primerizos realmente o con delincuentes avesados, con prontuario, quizás en su país de origen. Usted presentó un proyecto con el que busca modificar el Código Penal en lo que tiene que ver con la irreprochable conducta anterior en casos de migrantes que no tengamos antecedentes. Cuéntenos un poquito más de eso. Sí, bueno, efectivamente, como bien lo decías tú, es una realidad que hoy estamos viviendo, donde lamentablemente por no tener antecedentes, no tener la información, ellos quedan con irreprochable conducta anterior. ¿Eso qué hace? Efectivamente queden libres. Y eso no puede ser, porque nosotros no conocemos. Muchos de ellos son avesados delincuentes, son parte de bandas de crimen organizado y quedan en libertad. Entonces ponen en riesgo a nuestra sociedad. Y yo creo que es necesario y urgente generar este cambio para proteger, resguardar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. Yo espero que de verdad el Ejecutivo tome a bien este proyecto, podamos avanzar y le ponga urgencia para poderlo discutir, porque creo que ayudaría mucho a que aquellos delincuentes, ¿cierto?, que hoy están en libertad por no conocer sus antecedentes, bueno, puedan estar privados de libertad y así de alguna manera poder sumar a la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. ¿Podría tener esos problemas constitucionales por una eventual desigualdad ante la ley, por ejemplo? Yo creo que no, porque acá lo que estamos haciendo efectivamente es resguardar porque no tenemos antecedentes. Esto habla lamentablemente de la O sea, situación perdón, migratoria y no sería más arbitrario porque en el fondo cualquier persona que no tengamos antecedentes puede ser cualquiera. o sea, acá hay un tema en particular porque hoy necesitamos actualizarnos de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Principalmente en Venezuela, obviamente a nosotros no nos van a entregar información de aquellas personas. Entonces, si aquí cometen un delito y nosotros además los
actuamos impunemente porque le estamos entregando un beneficio, sabiendo o no información. O sea, no tenemos esa información. No es que estemos actuando arbitrariamente, porque no es que lo estemos revisando los documentos, no tenemos nada. Entonces, necesitamos generar un resguardo porque hemos visto que aquellos que cometen delitos son partes de bandas de crimen organizado principalmente. Hemos actuado casi por casualidad para conocer, por ejemplo, que el tren de agua estaba funcionando en nuestro país. Entonces yo creo que esto es una herramienta que puede ser transitoria, como lo quieran ver, digamos, mientras podamos lograr tener un cambio, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, pero yo creo que debemos hacerlo por seguridad de todos, inclusive de aquellos extranjeros que han llegado a nuestro país de manera irregular y hoy día son eh, utilizados como trata de personas por estas bandas de crimen organizado. Bueno, esto lo veíamos desde otra arista, sobre todo en las cárceles, y una cosa bien, bien preocupante cuando ingresan primerizos junto a verdaderos primerizos, porque estas personas que tienen puntuario y que son extremadamente violentas terminan extorsionándolos, maltratándolos y bueno, generando mucho más Bueno, problemas. es exactamente lo que dices tú, Bárbara, tiene mucha razón y esto también hace, esta irreprochable conducta anterior hace que estas personas lleguen bajo esa categoría, siendo, como dices tú, que son avesados, ¿cierto? Narcotraficantes, delincuentes, asesinos, entonces, sicariatos, o sea, han sido parte, ¿cierto? O son sicarios en el fondo. Están relacionados con personas que realmente son primerizas. Entonces ocurre este encuentro donde al final pones en riesgo a aquellas personas. Entonces, de verdad que es necesario generar un cambio. Yo estoy llana que se puedan colocar indicaciones o se pueda mejorar, por supuesto, pero creo que iniciar el debate, asumir esto que es realmente hoy día una debilidad, es muy importante. La cambio nuevamente de tema, volvamos a casos audios. ¿Ok? Cada día van saliendo nuevas noticias y de hecho de las cosas más llamativas es cómo esto salpicó la Corte Suprema y pasamos de una eventualmente ministra acusada constitucionalmente, bueno, cada día se le van agregando más. Partimos con ella, después con Matus, se le fue agregando por parte de la UDI Sergio Muñoz, ahora se ha mencionado incluso Mario Carroza. De todas estas, ¿cuáles son los méritos que usted ve en cada una? ¿Está dispuesta a apoyarlas todas, eventualmente solo algunas? Bueno, yo por lo menos voy a evaluar cada una de las acusaciones que se presente en su mérito para ver cuál realmente tiene el peso sustentable para poder avanzar y por supuesto que de ser así lo voy a apoyar. Yo creo que hoy esto ha marcado un paralelo, lo pongo yo, cuando partió el caso Convenios, por ejemplo, acá en Antofagasta en Democracia Viva. Esto terminó siendo una caja de Pandora, hoy día lo vemos de manera transversal y no se ha detenido, seguimos con casos. Esto por supuesto, aún más grave y mucho más complejo, porque ha sido capaz de corroer la institucionalidad. Y eso es muy, muy complicado para la democracia de nuestro país, por lo cual yo creo que acá nadie está por sobre la ley, hay que llegar hasta las últimas consecuencias, hay que buscar a todos aquellos que hayan sido partícipes de esta red de corrupción y que además por acción u omisión, porque a veces solo se busca a aquellos que han actuado, pero aquellos que han callado también deben ser parte de este proceso y espero que sin temor y sin miedo y con toda la fuerza de la ley podamos tener los resultados que corresponden por tranquilidad y para recuperar la fe a la democracia de nuestra institución. Ahora, en este caso, bueno, usted no tiene previamente alguna opinión o alguna que le parezca que tiene más mérito. El caso de Ángela Vivanco pareciera ser el más avanzado, el que ya tiene más apoyo Es la que transversal. hoy día más tiene consistencia, digamos, para la acusación y yo creo que es lo que se va a llevar a cabo de ser así. Insisto, yo pensando en el sustento de esas acusaciones, ya que hemos tenido varias y creo que es importante avanzar con el peso y el sustento que corresponde. En esa línea, claro, en el caso de Vivanco, efectivamente cada día se suman más, yo creo que es la que primero se va a levantar y va a tener más sustento, es realmente una vergüenza cuando uno se pone a pensar que hay una utilización a ese nivel de el uso de la información, ¿cierto? Que al final, insisto, nos daña. Y estamos hablando de la institución, o sea,
la gente cree en los procesos, cree en que las personas que llegan ahí son las personas idóneas porque corresponde, pero cuando uno se da cuenta, en el caso de Blanco, que efectivamente acá hubo una manipulación, una utilización, ¿cierto?, de la injerencia, en este caso de Hermosilla, de verdad es inaceptable e impresentable. Y yo espero que avance tanto esta acusación como cualquier otra que tenga el sustento, porque insisto, es necesario marcar precedentes y que efectivamente se vea que estamos actuando con la institución como corresponde. La vuelvo a cambiar de tema. Chile Day, París, se trascendió que habrían varias empresas generadoras muy molestas. De hecho, se ha planteado incluso que bancos desde Francia podrían presentar requerimientos en contra de nuestro país y preguntar qué está ocurriendo, una queja. Porque lo que se ha planteado es un proyecto de ley por parte del gobierno en el que se les traspasaría el costo de un subsidio eléctrico que se quiere entregar a los consumidores, cosa que, bueno, podría vulnerar los contratos que ya están firmados. ¿Qué le parece eso? ¿Qué han visto ustedes en la comisión? Bueno, en la comisión que tuvimos hace muy poco, pudimos escuchar a varias empresas, bueno, son las PMGD, que son nuestras pequeñas y medianas generadoras, ¿cierto?, de energía, y nos expusieron justamente esta situación, es decir, que ellos tienen contratos, que ellos por un tema económico iban a buscar recursos a bancos en el extranjero, pero sin embargo hoy día estaban siendo cuestionados porque nosotros efectivamente estamos generando cambios y estamos moviendo, ¿cierto?, los acuerdos. Y generó toda una controversia de manera transversal, nosotros todos actuamos, pedimos explicaciones y obviamente que no estamos dispuestos a exponer, principalmente a nuestras pequeñas y medianas generadoras que hoy día son un sustento, se estaban tratando como además de modificar el contrato, incorporarlas a la entrega de generación, dentro de las propuestas que lleva el proyecto de ley, aparte de esta baja en el subsidio que se les entregaba a ellos, que era aproximadamente un 40-50%, retirarle ese aporte. Por lo cual, nosotros hemos tenido aprensiones con este proyecto desde el inicio. Y yo principalmente he sido súper crítica con el ministro Marcel, porque primero nunca se presentó a la mesa técnica, acá a la Comisión de Minería y Energía tampoco ha asistido. Y él es quien debe dar explicaciones. ¿Por qué? Principalmente porque uno de los puntos que tenía que ver con los recursos hablaba de esta recaudación adicional del IVA respecto a el aumento de las cuentas, ¿cierto?, de la luz. Y en eso, por lo mismo, además, yo había presentado un proyecto, ¿cierto?, de reforma constitucional transitoria para eliminar el IVA de las cuentas y así generar una baja importante para nuestras familias en las cuentas. Sin embargo, cuando estábamos viendo en detalle nos dimos cuenta que el Ejecutivo ya había calculado esta alza, ya había hecho todo el retiro y había colocado estas platas en su lugar, que no era precisamente en el subsidio. Nosotros queríamos ampliar no solo el rango, sino que también el monto. Y es ahí donde nosotros hemos insistido, porque aquí la verdad es que cuando uno se pone a ver a quién le estamos exigiendo, como lo es en el caso de las PMGD, y el impacto que eso podría tener para ellas y para nosotros, porque si ellas se caen, eso significa un tremendo impacto para nuestras familias, los consumidores, le pedimos que eso fuera el 100% de la recaudación, que se fuera directo para que fuera un beneficio. Y eso no ha ocurrido. Entonces, la verdad es que yo creo, y así lo acordamos, es que no vamos a avanzar si es que el ministro Marcel no viene a hacerse cargo y efectivamente es el Estado, a través del Ejecutivo, quien más recursos ponga, porque hoy día es el que menos, ¿cierto?, está asumiendo el costo de esta ampliación de subsidios. Ahora, hay otro punto que también hay que poner sobre la mesa, porque una cosa es que eventualmente pudieran desfinanciarse, terminar quebrando, ellos advierten que algunas podrían terminar en la quiebra, pero otra es lo que tiene que ver con la seguridad jurídica. Acá estamos hablando de contratos que ya se firmaron hace Sí. tiempo, inversiones millonarias que ya se hicieron, entonces un cambio unilateral en las reglas podría llevarnos a cortes tribunales internacionales con demanda. Y bueno, Así es, hipotecar también la seriedad en nuestro país, que no la respetamos los credibilidad. concretos.
Sí, por supuesto. Bueno, eso también se expuso y uno les encuentra razón, porque esto es bien distinto a lo que nosotros habíamos planteado en un principio, que era eh, revisar los contratos con aquellas empresas que son generadoras de energía, pero que tenían contratos antiguos porque eran de origen, ¿cierto?, de carbón, digamos, eran contaminantes, de origen contaminante, y no de las energías limpias. Entonces, acá lo que se hizo fue tomar esta solicitud y colocar a estas otras empresas que no era lo que nosotros habíamos propuesto, por lo cual y también se dijo en la comisión, lo dijo también una abogada y nos explicó, nos hizo saber algo que nosotros también teníamos presente, por lo cual entendemos y creemos que no podemos seguir avanzando en esa línea, porque obviamente vamos a generar no solo quizás la quiebra de estas empresas, sino como bien tú lo decías, Bárbara, es caer, es dejar caer la credibilidad de los acuerdos que hemos tenido por siempre, que ha sido quizás hasta es una diferencia en los países, otros, con otros países de parte de Chile, y de verdad eso es muy, muy importante para no solo esta línea, sino que para todos los acuerdos, ¿cierto? Y los contratos que se firman, no solo en energía, en minería o en cualquier otro, porque generaríamos quizás el cuestionamiento y las dudas, y yo creo que por eso es tan importante escuchar a las empresas, que se den los espacios en la comisión. Nosotros escuchamos, atendimos y en la próxima comisión esperamos escuchar al Ejecutivo para ver cuáles son las propuestas y qué es lo que pretende, porque obviamente nosotros queremos generar el cambio, entendemos la urgencia, pero no estamos dispuestos a avanzar por avanzar. Creo que hoy más que nunca hay que ser muy, muy responsables. Dice el ministro Pardo, porque él es el ministro que ha estado a cargo de todas estas conversaciones y negociaciones. El ministro Marcel, como si usted se ha mantenido al margen. Sí, bueno, el ministro Pardo siempre ha estado allá, ¿no? Y uno entiende que él, si bien es quien lleva la cartera de energía, no es quien se hace cargo de los recursos. Y siempre sabemos que el ministro Marcel o se resta o efectivamente simplemente se niega a entregar recursos y uno tiene que inventar. Y es por eso que nosotros tuvimos que ir a buscar otros recursos, eh, digamos, a buscar los recursos en otros lados. Pero yo creo que no podemos actuar de manera irresponsable. Y lo dijimos en la comisión, no vamos a dar el último voto en la discusión de este proyecto si el ministro Marcel no se hace presente. Este proyecto no va a salir de la comisión sin haber escuchado y haberle hecho todas las consultas al ministro Marcel. Y si no hay, no se puede avanzar, bueno, puede pasar incluso que este proyecto no avance. ¿Y él se ha manifestado respecto a asistir? Bueno, se ha justificado porque por X razones no ha estado y por eso no ha ido. Volvimos a citarlo, así es que lo vamos a seguir haciendo hasta que se presente. Insisto, de lo contrario, el Ejecutivo tendrá que buscar otra fórmula para avanzar y dar respuesta a los chilenos que dejó fuera en esta propuesta. Muchísimas gracias, diputada, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.